Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Estamos aquí de nuevo para continuar conociendo y aprendiendo lo que es la palabra que sale de la boca de Dios, la cual nos liberta, nos da vida, nos da gozo y nos da paz. Solamente su palabra nos puede dar paz. Amén. Y hoy, hermanos, amigos y familiares, le voy a confesar una verdad. Para mí, este capítulo es el más difícil de yo poder transmitirle como enseñanza, hermanos. Porque verdaderamente que este capítulo choca fuertemente con nosotros los seres humanos. Y como yo he tenido tanto choque en esta vida, tanto choque por siempre luchar a favor de la vida espiritual del ser humano, y el ser humano, ya que es tan fuerte para ello, siempre viven justificándose. Y para mí, por eso esto es tan difícil yo transmitírselo. Espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que usted pueda entender que yo no tengo nada con nadie, que yo no tengo problema con ningún ser humano, que yo no quiero hacerme creer que soy más santo que nadie, ni hacer creer a los demás menos. No, hermanos y amigos, simplemente hago, enseño y predico lo que entiendo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios es tan clara, tan evidente. Usted verá, según vayamos desarrollando este capítulo, cómo es la misma palabra que nos habla, amados hermanos y amigos. Cómo la misma palabra nos habla tan claro. Lo que sucede es que lamentablemente nosotros sacamos un texto fuera de contexto para justificar o para un pretexto. Pero hoy lo vamos a leer continuamente y usted verá que va a ser de gran bendición. Simple y llanamente tenemos que luchar con nuestros malos deseos que moran en nuestros corazones. Y el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la victoria, porque por eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que como Él venció, nosotros también venzamos. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo en esta hora, ya que nosotros, como mismo lo dice un versículo aquí, no sabemos cómo hacer las cosas, pero el Espíritu Santo de Dios, que sí conoce, Él intercede al Padre y el Padre a Él lo entiende. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Recordándole, hermano, que mientras más nos suscribamos y más compartamos estos videos, a más gente va a llegar, más gente van a recibir este mensaje o estos mensajes. Amén. Decimos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ahí nos deja claro que habemos personas que andamos en Cristo Jesús, pero andamos conforme a la carne, y otros andamos conforme al Espíritu. Ahora bien, aquí no está hablando de una condenación eterna. Está hablando de una condenación momentánea. Ejemplo, cuando nosotros andamos en ira, en pleito y en contienda, eso es una condenación.
Cuando nosotros estamos en enfermedades, eso es condenación. Cuando la crisis nos arropa, eso es una condenación. Cuando en nuestros hogares hay pleito, contienda, disensiones, uno jala para un lado y otro jala para otro, eso es condenación. Ahora, lo que andamos conforme al Espíritu, no tendremos condenación. Nuestro hogar va a ser feliz, nuestra vida va a ser feliz, nuestra esperanza, nuestra confianza va a ser fuerte. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche. Si usted se fija, los discípulos andaban con Jesús, pero Jesús no había muerto, no había resucitado, y el Espíritu Santo de Dios no había sido derramado sobre los discípulos en el aposento. O sea, el ellos ver tantos milagros, el ellos ver a Cristo andando con ellos, haciendo tanto prodigio, y ellos no creer en Jesús aún, Tomás lo demuestra. Y Jesús lo reprendió. Cuando le dijo, Tomás, bienaventurado el que cree sin ver, porque él no creía. Y Jesús ya le había dicho a ellos que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, Pedro andaba con él, pero también lo negó. Allá cuando Jesús fue entregado, vendido por Judas, todos se embalaron. Esa condenación va a vivir, va a estar en los que viven conforme a la carne. Ahora bien, después que se derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en el aposento alto allá, entonces ellos se gozaban. ¿Por qué? Porque ya no había condenación, ya eran libres. Ellos se gozaban de dar su vida por predicar de Jesucristo. Cuando vivían conforme a la carne, negaban a Jesús, corrían. Pero ahora que viven conforme al Espíritu, ya que el Espíritu se derramó en el aposento alto, para ellos dar su vida era un deleite. Por ahí ya vamos a ir comenzando viendo, para que usted se mire en ese espejo y entienda si está conforme a la carne o conforme al Espíritu. Tu manifestación, tu situación, tu condición de vida te va a decir. Solo reconozcamos y vayamos delante del Padre, y Él va a clavar nuestra humanidad en la cruz, y nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, va a morar en nosotros. Continuamos en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oigan bien. La ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? La ley del Espíritu de vida es llevarnos a cumplir todo con amor, con armonía, con gozo, con felicidad. Es llevarnos a obedecer. Esa es la ley del Espíritu de vida. Ahora bien, esa ley nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el pecado? Mire, yo le voy a detallar, porque una cosa es el pecado y ser pecador, y otra cosa es vivir en pecado y practicar el pecado. Ahora bien, diferencia. El pecado es los sentimientos negativos que nosotros llevamos dentro en nuestro corazón. Un ejemplo, los sentimientos. Ahora bien, cuando nosotros esos sentimientos lo llevamos a la materia, a la práctica, por ejemplo, los deseos sexuales, no con nuestra esposa, con nuestra pareja. Ese deseo sexual que usted tiene
con esa vecina, esa hermana o esa mujer de tu hermano, ese es el pecado, ese deseo. Esa depresión, esa situación que tú sientes dentro de ti ahogándote cuando tú no recibes algo, o esa impotencia cuando tú desea tomar venganza por tus propias manos cuando le hacen algo, te hacen algo a ti o a un hijo o a un amigo o a un hermano amado. Ese es el pecado. Ese celo que tú sientes, sea ministerial, celo de cualquier manera, ese es el pecado. Ahora bien, cuando tú ofendes a un hermano, entonces ahí tú estás materializando el pecado. Cuando tú llevas a esa mujer a la cama, tú le estás materializando el pecado. Pero no es que tú dejes de materializarlo. El pecado no es que tú no lo lleves a la ejecución. El pecado es que tú lo sientas y él no salga de ti. Ejemplo claro. Nuestro Señor Jesucristo, en la Buenaventuranza, Mateo capítulo 5, cuando está haciendo la comparación de la ley, él dice: no matarás. Dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice: no matarás. Mas yo digo, ay Dios, que si tú te enojas con tu hermano, ya lo mataste. O sea, el enojo ya produce. La ley de Moisés dice que si tú vives con la mujer de tu hermano, eres digno de muerte. Jesús dice que si pensaste en vivir con ella, ya ha pecado. O sea, Jesús no trabaja con lo externo. Jesús trabaja con Dios. Jesús vino a dar su vida en la cruz para sacar, para matar todo ese pecado que hay dentro de nosotros. Fíjese que no es por usted no hacer la cosa, es por usted sentir las cosas. Entonces, si usted reconoce que eso lo está gobernando, que usted no puede con el miedo, con el temor, todo eso es sentimiento, el sentimiento del pecado. Cuando usted lo materializa, entonces ya usted está practicando el pecado. ¿Me doy a entender? Entonces, la ley del Espíritu es que nosotros respetemos a nuestras hermanas, a las mujeres de nuestros hermanos, y que nosotros entendamos que tenemos una esposa. Cuando usted está sintiendo algo, corra, clame a Dios, porque el pecado quiere apoderarse de tu vida, quiere tomar vida en ti. Y tú y yo somos los que tenemos la autoridad para deshacer en el nombre de Jesús toda obra de maldad. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado. De la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Llevarnos a materializar o llevarnos dentro, o llevarse dentro de nosotros, empujarnos a que nosotros sintamos, manifestemos. Pero la ley del Espíritu de Cristo nos liberó de él, de la ley de la muerte. La muerte ya es cuando usted lo ejecuta, el pecado. O sea, hasta que un hombre o una mujer no está en una caja, no está sepultado, no hay muerte. O sea, el estar sepultado en una caja de muertos o en una tumba, entonces ahí se materializa. Cuando usted siente ira y enojo por algo y le da una bofetada o le da una puñalada, entonces usted está
en la muerte. Está manifestando la muerte. Espero en el Señor que puedan entender estos puntos. Amén. Cuando usted lleva un golpe a alguien o ofende a alguien, usted está en muerte porque está materializando lo que está sintiendo. Por eso es que tenemos que trabajar dentro, porque si trabajamos dentro, si matamos el miedo, vamos a andar confiados, vamos a materializar confianza. Si matamos el celo, no vamos a discutir con nuestra pareja. Si matamos la avaricia, el deseo de dinero, no vamos a andar buscando tanto. Por eso es adentro el trabajo. Amén. Porque, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Claro, porque lo que era imposible para la ley, Dios envió la ley para que nosotros obedezcamos la ley. Pero el pecado tomando ocasión de la ley, lo hizo al revés, nos llevó cautivo. O sea, la ley no pudo hacer en nosotros el propósito por el cual Dios la mandó. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, por cuanto nosotros los hombres éramos débiles por la carne, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, o sea, así como nosotros, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, o sea, por causa del pecado, Dios envió a su Hijo, porque el único que podía clavarlo en la cruz al pecado era Cristo, su Hijo. Condenó el pecado en la cruz. O sea, el pecado está condenado en la cruz, clavado. Él no debe gobernarnos. Él debe salir de nuestros corazones. Todos esos sentimientos negativos, adversos, sentimientos. Pecado no es lo que usted hace. Por eso fue que Adán, el pecado no fue comer. O sea, y él lo materializó. Pero el pecado no fue comer, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios le pregunta y él acusa, ahí es donde está el pecado. Porque Dios sabía que él había comido. ¿Por qué Dios le preguntó entonces? Hágase esa pregunta. Dios le preguntó para que él reconociera lo que hizo. Y si él hubiese reconocido lo que hizo, el pecado no lo había gobernado. Pero como no reconoció, el pecado ya había gobernado su vida. ¿Me doy a entender? Ahora él ahí no podía reconocer. Eso estamos claros. Pero recordemos que lo que Dios nos permite ver en la Biblia, pensando en su plan que él tenía desde antes de la creación del mundo en Jesús, Adán no podía reconocer su error ahí, porque ya había desobedecido comiendo la fruta, ya el pecado había entrado en él. Ahora, reconociendo su pecado, el pecado salía de él. No sé si me doy a entender. Ahora ya el pecado no podía salir de él porque él le había dado entrada por medio de la desobediencia. Por medio de la desobediencia el pecado había entrado en él. O sea, la muerte. ¿Qué manifestó la muerte? Que justificó a su esposa. Si él había estado en vida en el espíritu, había reconocido, pero ya él no estaba en vida, ya no estaba en el espíritu, porque Dios le dijo no coma y comió. Repita esto varias veces para que lo pueda manejar y lo pueda entender. Ahora bien, conforme al plan que Dios tenía en base a su Hijo Jesucristo desde antes de la creación del mundo, hoy sí nosotros podemos reconocer, ¿sabe por qué? Porque el pecado está clavado en la cruz del Calvario.
En el tiempo de Adán, en el tiempo de David, en el tiempo de todos esos hombres, en el Antiguo Testamento, antes de la ley y en la ley, el hombre no podía porque era esclavo del pecado. Ahora Cristo muere, clava el pecado en la cruz del Calvario y ahora sí podemos. No busquemos puntos fuera de contexto en el Antiguo Testamento para justificar nuestra situación de pecado. No, hermano, amigo que me escucha, de todo corazón te lo digo, te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. No te dejes engañar del enemigo. Eso que nosotros sentimos en nuestros corazones, esa avaricia, ese celo, esa envidia, esa codicia, esa depresión, esa tristeza, esa desesperación, esa angustia, todo eso es pecado. Si tú lo sientes, amado que me escucha, ve donde el Señor, dile que te liberte, busca las cosas espirituales en el nombre de Jesús. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué fue imposible para la ley? Ayudar a la humano a cumplirle a Dios, a confiar en Dios, por cuanto éramos débiles por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí entra la justicia de la ley. No había forma de que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? Que nosotros obedezcamos y cumplamos todo lo que Dios nos mandó por medio de la misma ley. Ese fue el propósito. Pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí Pablo está hablando de ellos, todos los que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, para que se cumpliera en nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí también quiero chocar con su estructura humana. ¿En qué pensamos todos los días y cada día? ¿En qué pensamos? ¿Por qué le oramos a Dios? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tener una vida estable. Pensar en organizar nuestra vida económica. Pensar en ser ministros, pastores, para recibir las bendiciones económicas de Dios. Pensar en que la iglesia crezca para recibir más bienes. Meditemos y pensemos. Desde que nos levantemos, hacia dónde apunta nuestra mente. En cumplir en nuestro trabajo, en cumplir con nuestras responsabilidades, en amar más a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, en obedecer más la palabra, en leer y aprender y conocer más, en predicar con nuestro ejemplo en nuestro trabajo, cumpliendo con nuestro horario, haciendo nuestro trabajo feliz y contento, no importando con lo que nos paguen nuestros jefes, no importando el daño que nos hagan, no importando la crítica que nos hagan. Nosotros como estudiantes universitarios de primaria, cumpliendo con nuestras tareas, respetando a nuestro maestro, mostrando amor a nuestro compañero. ¿En eso pensamos? ¿O pensamos en llegar tarde a la escuela, a la universidad? ¿O pensamos en lo difícil que es cumplir? ¿O pensamos en siempre contradecir a nuestro maestro, buscar la manera de hacerle entender que él no tiene la razón sino nosotros? ¿Pensamos en la cosa del espíritu o en la cosa de la carne? Hermanos, meditemos. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros nos preocupamos por cumplir felizmente nuestras labores, donde quiera que estemos, en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la casa, eso va a dar vida y va a dar paz. Pero cuando nosotros pensamos en que las cosas deben ser como nosotros entendemos, eso da muerte. Dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, analicemos nuestra mente y nuestro corazón. Porque mientras nosotros vivamos pensando en la cosa de la carne, o sea, en la cosa de la vida, si pensamos en qué vamos a comer mañana, en cómo vamos a conseguir, en quién va a mantener a nuestros hijos, en quién va... Eso es pensamiento de la carne. Porque si usted está seguro de que su comida no va a faltar en su casa, usted va a tener paz, va a tener gozo, aunque no vea nada. Si pensamos en que Dios nos va a conseguir en el momento preciso, porque Dios nunca llega tarde, el pago de nuestra renta, el pago de todo lo que nosotros tenemos que pagar. Si vivimos pensando en esa confianza en Dios, vamos a demostrar que vivimos conforme al Espíritu. De lo contrario, reconozcamos que vivimos conforme a la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Dice, vuelvo al 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O no agradamos nosotros, o agradamos a Dios. Y cuando usted busca agradarse a usted, o sea, cuando usted entiende que la nevera está llena, cuando usted entiende que tiene $1,000 en el bolsillo o 100,000 pesos en el bolsillo, cuando usted entiende que ya tiene su casa paga o su casa propia o su vehículo, cuando usted entiende que usted tiene esto y que usted busca esto, usted se está agradando a usted, no está agradando a Dios. El versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso, para mí es tan difícil darle este estudio, amado. Pero yo sé que estos estudios solamente lo van a oír, lo van a terminar, lo van a compartir, lo van a completar, le van a dar me gusta solamente aquellos que viven conforme al Espíritu, porque se van a gozar de lo que estamos enseñando. Ahora, aquellos que viven conforme a la carne no van a darle me gusta, no lo van a seguir, no, porque viven conforme a la carne. Y aquí nos dice claro que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, en vosotros, le está diciendo Pablo, que yo te lo voy a decir a ti. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea, el pecado ya no tiene cabida. Ya ese gozo, esa paz, esa felicidad va a ser permanente.
Esos pleitos con los demás ya van a desaparecer. Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado y el pecado no mora, no se manifiesta. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Usted sabe qué quiere decir esto aquí? Lo voy a leer desde el 10 primero. Mire, hoy me voy a pasar una vez más, pero es necesario. 40 minutos no son nada. 50 minutos no son nada para usted sentarse ahí a escuchar. Dios le da 24 horas en el día. Dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Usted sabe por qué usted no tiene una tumba? Usted sabe por qué yo en un tiempo no tuve ya mis huesos o huerto gusano o mi hueso hecho polvo. Porque a causa de la justicia el espíritu vive. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos vivos y no estamos muertos? Porque a causa de la justicia, ¿cuál es la justicia? La muerte de Cristo es la justicia. Si usted se fija aquí, más el espíritu lo dice con una letra minúscula. Está hablando de ese espíritu que tú tienes, que yo tengo. Ese espíritu que me permite hablar, que me permite moverme. Mire, ese espíritu que me permite moverme. Vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? Mía y suya, no, la de Cristo. Dice, y si el espíritu, fíjense que ahí en el 11, lo dice con letra grande, mayúscula, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros, también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Voy a leerlo de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en vosotros, en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, vivificará. Va a haber vida. Ya no va a haber muerte. Ya no va a haber pecado. Entramos al versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo creo que ya no hay que darle mucha explicación. Yo creo que ya usted entiende. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mire, ahí dice de nuevo espíritu con letra minúscula, que es el espíritu de muerte, el espíritu del enemigo. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mírelo ahí la palabra temor, ahí entendiendo que son las cosas internas, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu? Por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo de Dios, que lo recibimos por adopción, por medio de Cristo. Dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Por qué? Porque no hace entender en qué estamos viviendo, en qué dimensión, bajo la carne o bajo el espíritu. El 17 dice, y si hijos también somos herederos, si no hace entender que somos hijos de Dios, también somos herederos, pero ¿de qué? De los bienes materiales. No, heredero, ¿de qué? Del espíritu de vida, de la manifestación del espíritu. ¿Heredero de qué? Del amor, de la paz, de la armonía, de la misericordia, de la bondad, de la obediencia, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe, del gozo, de la armonía. Heredero de eso, porque el problema es que nosotros nos enfocamos en la herencia corruptible y en la herencia de la vida eterna. No nos enfocamos en nuestra vida actual, momentánea. Y de eso es que el Señor nos habla. Y si hijos también herederos, si somos hijos somos herederos de que de todas las cosas buenas. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú ves, ahí sí está hablando de la glorificación eterna. Pero hay un punto, que si usted no entiende que usted está viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu, si usted no entiende que usted vive en la vida buscando lo suyo propio y no lo de Dios, buscando la añadidura y no buscando el reino de los cielos, si usted no lo entiende y usted parte de esa manera, usted no es hijo, y si no es hijo no va a recibir la glorificación. Porque ahí es que está el asunto. Ahí donde está el meollo del asunto. Que usted y yo tenemos que reconocer, hermano. Mire, yo tengo 2 hijos y tengo mi madre. Y yo estoy actualmente en Ecuador y ellos están en República Dominicana. Hermano, pero yo voy a estar aquí preocupado por ello, donde yo sé que Dios me provee para yo mandarle sin yo tener que estar con esa desesperación. Y todos los días mis niños más gordos, más saludables, más felices, más contentos, los llamo todos los días por cámara y esos niños se beso y beso y beso y gozo y gozo y gozo y alegría y alegría. Y allá el enemigo no deja de hacer su trabajo. Hay gente que le dicen a ellos, su padre lo dejó, su padre lo abandonó, se fue para otros países y lo dejó aquí, viendo claro yo el enemigo haciendo su trabajo en ellos. Pero allá Dios está peleando también mi batalla, diciéndole no, su papá está para allá porque tiene que hacer la obra de Dios. Su papá está para allá porque tiene que cumplir lo que Dios le ha mandado. Su papá, Dios peleando por mí allá porque yo estoy aquí peleando por él. Esto es seguro, esto es real. Esto es real, amados hermanos. Busquemos el reino de Dios, expandir el reino de Dios. El reino de Dios es todo lo que le mencioné, toda la herencia que nosotros debemos recibir. Enseñemos la justicia. La justicia es que cuando nosotros veamos gente afligida, le digamos no, la aflicción no viene de Dios. Eso es la manifestación de la carne. Tienes que luchar con tu carne. Tienes que decirle a tu carne, no, yo no fui creado para vivir así. No, yo fui restaurado por medio de Cristo para yo vivir conforme a la imagen de Dios, al fruto del Espíritu, al reino de los cielos. Dice el 17. Y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, si padecemos todo esto, nosotros le hacemos el frente. Eso se convierte en un padecimiento para nosotros. Pero si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Luchar con nuestra propia carne, eso es padecer, claro. Pero si padecemos, seremos juntamente glorificados. Dice,
El versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. Estos problemitas que nosotros podemos pasar aquí ahora por momentos. Gracias a Dios que tenemos momentos felices. Que Dios en su misericordia nos hace cambiante, que en la vida todo tiene su tiempo. Imagínense que sea sufrimiento, como lo que merecíamos. Sufrimiento eterno, porque desde que le dimos entrada al pecado, ya el pecado gobierna y el pecado lo que manifiesta es muerte. Sin embargo, Dios en esta vida nos permite vivir momentos felices. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que Él nos ha de manifestar, hermano. Luche, pelee con su carne. No deje que la carne, porque cuando usted lucha ¿cómo? No, usted en ayuno y oración diciéndole: tú vas a desaparecer de mi vida mal sentimiento, mal pensamiento, mal deseo. En el nombre de Jesús, usted ayuna y ora y clama. Entonces ahí va a morir el pecado en usted, va a morir. Y Jesús no le dice claro: hay género que no salen sino con ayuno y oración. Pero nosotros no queremos ayunar, no queremos sufrir, no queremos padecer para que el pecado muera y el Espíritu pueda vivir y podamos decir confiadamente que no vivimos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Tenemos las herramientas, Dios nos dejó las herramientas. Así mismo como un pelotero tiene sus herramientas de jugar al béisbol, que la pelota, el guante, el bate, los clavos, el uniforme. Así nosotros también tenemos nuestras herramientas. El que trabaja construcción también tiene su pala, su plana, su clavo, su martillo, tiene sus herramientas para construir el edificio. El pelotero tiene sus herramientas para jugar su pelota. El carpintero tiene sus herramientas. Los que trabajan en su oficina tienen sus herramientas para llevar a cabo. Nosotros también tenemos nuestras herramientas para que podamos vivir en el Espíritu. ¿Cuáles son? Ayuno, oración, silicio, lectura de la palabra, congregarnos, hermanos. Vamos a usar todas esas herramientas. ¿Para qué? Para que muera el hombre carnal y viva el hombre espiritual y podamos declarar que somos hijos de Dios. Y podamos garantizar nuestra glorificación, podamos garantizar nuestra vida eterna. Podamos ir seguros a recibir nuestro regalo que Dios nos tiene. Y podamos vivir una vida de gozo, de paz, de armonía aquí en vida. Hermanos, dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, eso que yo leí desde el 19 hasta el 23, yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ya que aquí, si nosotros nos ponemos a ver esta versión de la palabra de Dios, vamos fácilmente a entender que está hablando de la creación en cuanto a la naturaleza, las montañas, el cielo, el sol que está gimiendo. Yo he escuchado muchas personas hablando en cuanto a la creación, hablando de la creación, de toda la creación. Mas sin embargo, esta palabra aquí no está hablando de la creación, está hablando de todos los seres humanos, sean cristianos o no sean. Escuchen, la versión Dios habla hoy. Esta es una traducción del griego al español directamente. Dice: la creación entera espera
impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Oiga, la creación, esos son los que no son cristianos. Pues toda la creación, los que no son cristianos, está confundida, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. ¿Por qué dice que Dios así lo decidió? Porque a mí me sacó, a usted lo sacó, pero ellos siguen allá hasta que Dios no decida traerlo, hacerlo hijo de él. Entonces Dios que lo decide, porque no hay una hoja de un árbol que no caiga del árbol, valga la doble mención, que no sea por voluntad de Dios. Dice, pero a la creación le queda la esperanza de ser libertada. Ve, la persona, los hombres y mujeres que están en el mundo que no sirven a Cristo, usted le predica y ellos te muestran que tienen una esperanza. Dice, tienen la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Ellos tienen la esperanza de que un día van a ser cristianos, de que van a recibir, porque ellos saben que aquí, nosotros sabemos que la creación se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Asimismo, todos los seres humanos sufren también. ¿Por qué? Porque cuando en medio de atraco, en medio de inseguridad, en medio de ciclones, en medio de muerte de familiares, en medio de pandemia, de enfermedades, ellos también sufren con dolores de parto. Y no solo sufren la creación, sino también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo. ¿Ven? Esta versión lo explica más claro todos estos versículos que leímos aquí. Si nosotros nos vamos a detallar palabras, a detallar cosas, vamos a durar 2 días tratando de entender. Y ahí simple y llanamente está hablando de la creación, en cuanto nosotros los hombres, tanto los que no somos cristianos como los que no somos cristianos, todos sufrimos y padecemos aquí en la tierra. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si nosotros vemos, aquí está la tierra, ahí están los bosques, ahí está el mundo. Nosotros tenemos eso aquí, amado hermano. ¿Para qué vamos a enfocarnos en esperar en la tierra? Todo tiene su tiempo. Todo el mundo pasa momentos de escasez y todo el mundo pasa momentos de abundancia. Usted lo que tiene que tener el Espíritu Santo para que cuando lleguen los momentos de abundancia, usted sepa manejar, sepa hacer buenas inversiones, sepa no botar su dinero, sepa administrarse. No es esa la esperanza. Dice, ¿para qué esperar lo que vemos? Un ejemplo, muchos tienen esperanza en que van a tener una mujer. Hermano, hay 2,000 millones de mujeres en el mundo. Si los hombres quieren lo del mundo, tienen hasta 5 y 6. Y las iglesias, hermano, donde quiera que yo voy, a los que somos cristianos, hay 15 y 20 mujeres solas, solteras, en la iglesia. Y 10 hombres. Tenemos las mujeres ahí, pero vivimos en esperanza de que Dios nos va a dar una mujer. Oiga, la tenemos ahí. Oiga lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero esperanza que en lo que no vemos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, o sea, el reino de los cielos, la venida de Cristo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Estos versículos, el 26 hasta el 27, también lo vamos a leer en la otra versión para que lo entendamos más claro. Ya usted sabe que esta versión, la Dios habla hoy, es una traducción del griego al español. Esta no, la versión Reina Valera fue traducida de griego a latín, de latín por eso es que dice: vosotros buscáis, veis. ¿Ve? Es una traducción del griego al latín y del latín al español. Esta no, la Dios habla hoy es del griego al español. Entonces, por eso es que hay muchas palabras que nosotros no entendemos. Un ejemplo, aquí la palabra creación está refiriéndose al hombre. Hay veces que dice toda carne, un ejemplo en Génesis, que se corrompió toda carne. Ahí no está hablando de carne de vaca, de cerdo, de caballo, no, está hablando de hombre, de toda carne de hombre. Y ese problemita, ese puntico ahí, viene por causa de la traducción. ¿Ve? No es lo mismo del griego a latín, de latín a español, que de griego a español. Amén. Entonces vamos a leer la actualizada. Dice el 26. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabra para expresarlo. El 27 dice: y Dios, que conoce todo nuestro pensamiento, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y su ruego van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amados hermanos que me escuchen, escuchen. Si nosotros hoy estamos de pie, es porque el Espíritu Santo ruega conforme a lo que Él conoce de nosotros. Y si nosotros padecemos, es porque estamos pidiendo, no sabemos pedir. Que por la misericordia de Dios y por el Espíritu Santo que intercede por nosotros al Padre, es que nosotros nos mantenemos en esta lucha. Hoy nos paramos, mañana nos caemos. Hoy estamos en la carne, mañana estamos en el Espíritu. Hoy estamos prendidos, mañana estamos débiles. Hoy queremos y mañana no. Si no hubiese sido por el Espíritu que conoce nuestros corazones, estuviéramos perdidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de usted entender las cosas de Dios, de usted luchar, de usted pedirle a Dios lo que quiere? Un ejemplo, la oración es para pedirle a Dios lo que Él quiere, porque mire cómo lo dice ahí, que el Espíritu ruega conforme a lo que Dios quiere. En su Biblia dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La intención del Espíritu no es la intención suya. Mírenlo ahí donde lo dice con letra mayúscula. Dice: más el que escudriña los corazones. ¿Quién es ese Dios? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mírenlo ahí con letra mayúscula. El Espíritu Santo. No es lo suyo, porque ahí es que este problema. Nosotros a veces estamos actuando mal y nosotros decimos: Dios es que escudriña los corazones, Él conoce mi corazón. No, Él conoce la intención del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo de Dios dice de ti, Él la conoce, no es lo que tú dices, ni lo que yo digo. Y muchos nos justificamos, seguimos haciendo lo malo, seguimos viviendo bajo la carne, conforme a la carne, seguimos mirando, buscando las cosas carnales y nos justificamos, decimos: Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que el Espíritu dice de ti.
Ahí es que está el problema, ahí es que está el problema, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón, porque Dios sabe que tú y yo lo que andamos buscando las cosas terrenales, las cosas humanas, viviendo conforme a la carne, no viviendo conforme al Espíritu. Ahí es que nosotros tenemos que cuidarnos y que buscar la manera de luchar, de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de profundizar, de mantenernos en Dios, de buscar el reino de los cielos, de agradar a Dios, porque como Dios sabe que tú y yo estamos mal, tú y yo tenemos que abrir los ojos. Ahora, como Él sabe, vuelvo y lo leo, mas el que escudriña los corazones, el 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, con letra mayúscula, o sea, la intención del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Ay, Dios mío, si el Espíritu Santo no hubiera estado aquí. Wow, el plan de Dios sí fue perfecto para nosotros, los seres humanos. Si el Espíritu de Dios no hubiera intercedido por nosotros delante del Padre, cuánta muerte a diario. No existiéramos los seres humanos. Desde allá, desde que se derramó el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto, hace 2019 años. 2000 años hace, intercediendo por nosotros. Y por eso nosotros estamos vivos. O si no, no hubiese existido un ser humano en la tierra ya. Si no hubiera sido porque Dios conoce el ruego del Espíritu Santo de Dios por nosotros. Porque nosotros toda la vida lo que vivimos es pidiéndole cosas materiales a Dios. Ministerio, trabajo, compañera, compañero, economía, salud, y no le pedimos dominio propio, amor, bondad, misericordia, mansedumbre, templanza. Nada de eso pedimos. Que eso es lo que el Padre, lo que el Espíritu Santo pide al Padre por nosotros, porque Santiago lo dice claro: piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para su deleite, no para el deleite de Dios. El deleite de Dios es que nosotros vivamos en gozo, en paz, en armonía, en amor, en confianza, en mansedumbre, en obediencia. Pero no le pedimos nada de eso. Cosas materiales. Estamos enfermos, que nos sanen. No tenemos para pagar nuestra casa, que nos ayude a pagarlo. Lo vamos a dejar ahí por hoy. Duré 1 hora hoy, hermano. No suelo hacerlo, pero tengo que darle bien la enseñanza, porque si no, ¿de qué me vale yo coger un pedacito y mañana seguir con otro pedacito? No, si usted está en el Espíritu, usted desea que yo continúe hasta el capítulo 9. Pero si usted no está en el Espíritu, usted va a desear que yo, ¿cuándo es que va a terminar? ¿Cuándo es que se va a acabar? ¿Cuándo es que se va a acabar? Por ahí guíese si usted está en el Espíritu y si no está en el Espíritu. Porque si su anhelo es que yo continúe, entonces usted está viviendo conforme al Espíritu. Y el Espíritu da vida. Más, si usted lo que está desesperado porque termine y porque lo dé corto los estudios y porque termine, entonces usted está viviendo conforme a la carne y la carne da muerte. Ya lo dijimos ahorita. Si usted quiere, repítalo de nuevo. O si no, váyase y lea el capítulo 8 entero, aunque sea sin escuchar la enseñanza. Y Él ahí le va a hablar claro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y mañana continuamos en la segunda parte del capítulo 8. Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. En el nombre de Jesús. Busquemos las cosas espirituales, el reino de Dios. Y tranquilo, que las demás cosas vienen por añadidura. Se lo está diciendo un hombre que tiene 20 años luchando y hoy, después de 20 años, está recibiendo la promesa que Dios tenía preparada por vía de su Espíritu Santo. Porque si hubiese sido por mí, ya estuviera muerto también. Él me ha ayudado. Ruegue al Padre, reconozca sus errores, reconozca que no está bien y Él te va a bendecir. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y con nuestros familiares. Recuerde compartir este video, que el mundo tiene que escucharlo, en el nombre de Jesús. No deje de suscribirse, porque veo que ven todos los videos, pero no se suscriben, no se dejen dominar de la carne. Amén.
Dios le bendiga.